Inspección de las articulaciones sacroiliacas. Ya que estas articulaciones son profundas, es relevante inspeccionar la presencia de abscesos o atrofia de los músculos glúteos. Palpación de la articulación sacroiliaca. Bueno, para evaluar el compromiso sacroiliaco tenemos un punto doloroso conocido como Forestier-Jacqueline-Rhodes-Querol, el cual va a estar ubicado por debajo de las espinas ilíacas posterior-superiores, y su exploración va a ser facilitada con el paciente ubicado en decúbito ventral y los brazos ubicados o localizados de manera transversal a la camilla. Bueno, se procede a evaluar cada uno de los puntos, tanto derecho como izquierdo. Y en el caso de existir afección de la articulación sacroiliaca, el dolor debe ser localizado en este punto. Caso contrario, no tiene significancia clínica con la articulación sacroiliaca. Movilidad de las articulaciones sacroiliacas. Para explorar estas articulaciones se realizan maniobras en las que se ejercen fuerzas de presión y separación en búsqueda de dolor. Dentro de estas maniobras tenemos la maniobra de apertura o de Bollmann, que consiste en el paciente en posición de cúbito dorsal, colocar ambas manos sobre las espinas ilíacas anteriores, ejerciendo presión hacia afuera y hacia abajo. Si en esta maniobra se produce dolor, esto indica una lesión del ligamento sacroiliaco anterior. Maniobra de cierre o de Eriksen. Con el paciente en decúbito dorsal, ubicamos ambas manos en la parte anterior de ambas crestas ilíacas y ejercemos una aproximación forzada hacia adentro. Si con esta maniobra se detecta dolor, esto indica una lesión del ligamento sacroiliaco posterior. Maniobra de Faber. Esta nos sirve para evaluar la articulación sacroiliaca y la cadera. Bueno, Faber en sí es una palabra en inglés compuesta por un acrónimo que va a ser flexión, abducción y rotación externa. Se coloca el paciente en decúbito supino, se flexiona la pierna, se hace una aducción y una rotación externa y se coloca el mayolo externo sobre la rodilla opuesta del paciente. Luego se fija la espina ilíaca anterosuperior y se hace una presión a nivel de la rodilla flexionada. En el caso de que exista dolor, indica lesión a nivel de la articulación sacroiliaca. Esta maniobra también es conocida como maniobra de 4 y si se realiza de la pierna opuesta, es conocida también como maniobra de 4 invertida. Maniobra de Ganser. En esta maniobra pedimos al paciente que se coloque en decúbito dorsal. Luego de esto procedemos a dejar caer una de las extremidades inferiores por fuera de la camilla y procedemos a flexionar la extremidad opuesta sobre el tórax del paciente. En caso de existir una lesión, se provocará un dolor a nivel de la articulación sacroiliaca correspondiente a la extremidad opuesta. Cuando estamos hablando de la inspección de la cadera, lo primero que vamos a valorar es la observación. ¿Cómo hacemos esto? Fijamos las espinas ilíacas del paciente, bilateralmente, tanto derecha como izquierda, y notamos si hay alguna inclinación de estas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siguiendo con la observación de la cadera, en este caso en la parte dorsal, nosotros podemos observar al paciente si posee una atrofia glútea. También podemos palpar la columna, en esta manera, para ver si hay una desviación de la misma. Continuando con la observación de cadera, nosotros podemos observar la columna en la parte posterior y notamos si hay alguna acentuación de la lordosis lumbar o también si hay una afectación o una deformidad de la articulación coxofemoral. Continuando con la inspección de la cadera, nosotros también podemos colocar nuestro pulgar a nivel de la espina ilíaca y con el resto de los dedos nosotros seguimos la silueta de la cadera de ambos lados. Si nosotros vemos que uno de los dos, en este caso primero está por debajo, nosotros vemos que ahí radica el problema. Otra manera también de realizarlo es pidiéndole al paciente que realice una flexión de la rodilla, tanto derecha como izquierda. Esto nos va a indicar si el problema está en fémur o en tibia. ¿Cómo lo diferenciamos? Si nosotros en esta posición vemos que el fémur está más alto o la rodilla está más alta o protuida, sabemos que el problema está en el fémur. Mientras que si el problema está en la tibia, nosotros vamos a darnos cuenta que
la pierna está más larga, tiene una mayor longitud que el contrario de la otra pierna. También podemos observar si hay evidencia o existe una cicatriz, para ver si el paciente tiene o nosotros tenemos una idea de que existe un acortamiento de uno de los miembros en este caso. ¿Cómo valoramos esto? Nosotros, mediante una cinta métrica, ponemos uno de los extremos a nivel de la espina ilíaca y el otro a nivel del malleolo interno. Nosotros medimos, ya sea en una pierna y también en la pierna contraria. Sacamos el promedio de cada uno y la que esté más corta es donde está o radica el problema. Continuando con la inspección de cadera, nosotros podemos identificar algo denominado acortamiento, que lo dividimos en dos, un acortamiento verdadero y un acortamiento falso. Un acortamiento verdadero, ya vimos cómo se procede, que es una cinta métrica a nivel de la espina ilíaca y el otro extremo a nivel del malleolo interno. Eso para verificar si hay un acortamiento verdadero. Pero, ¿qué pasa? Si una de estas pruebas no funcionan o no salen lo esperado, nosotros podemos estar pensando en un acortamiento falso. ¿Cómo confirmamos si es un acortamiento falso? Con una cinta métrica igualmente, nosotros ponemos un extremo a nivel del ombligo del paciente y el otro a nivel del malleolo interno igualmente. Medimos tanto la pierna que estamos valorando como la otra y si hay una diferencia notable, estamos pensando en un acortamiento falso. Examen de la marcha. Se va a realizar una observación por delante, lateral y por detrás del paciente, identificando si tiene alguna alteración. Ahorita vamos a ver. Ahorita identificamos que no hay ninguna alteración, pero se pueden encontrar alteraciones, por ejemplo, en una coxopatía, donde se encuentra una marcha antálgica, donde el paciente va a apoyarse en el lado afecto lo menos posible, lo más leve posible. Aquí se observa la marcha de Trendelenburg. En esta, el paciente va a tener un daño unilateral y se va a mostrar que cojea por el daño de un solo dedo. También puede observarse la marcha de Pato, donde el paciente va a tener daño bilateral. El paciente cojea de los dos lados. Prueba de Trendelenburg. En esta prueba lo que se va a examinar es si hay alguna afección en la musculatura glútea. Se va a visualizar al paciente desde atrás y el paciente tiene que estar en bipedestación. Se le va a pedir al paciente que ascienda la rodilla en flexión y vamos a observar que la hemipelvis contralateral a el lado de apoyo va a ascender. La prueba sería negativa ya que no hay ninguna alteración. En el caso de que sea positiva, el paciente, la hemipelvis contralateral al lado donde está apoyándose va a descender. Se vería así. Eso si hubiera una alteración, como por ejemplo en una atrofia glútea, en una coxavara u otras alteraciones congénitas. Palpación de cadera. En la palpación de cadera vamos a examinar dos estructuras, la cabeza del fémur y el trocánter mayor. Para examinar la cabeza del fémur se necesita que el paciente esté en decúbito dorsal. Vamos a palpar a nivel del triángulo de Scarpa. Se va a buscar la cabeza del fémur a ese nivel y se va a identificar si hay dolor o tumefacción. También vamos a ver si hay crepitaciones realizando un movimiento pasivo de la pierna del paciente del lado examinado, lateral y medial. Si encontramos crepitaciones, eso nos orienta a un diagnóstico de una coxoartrosis. Ahora examinaremos el trocánter mayor. Para examinar el trocánter mayor, necesitamos que el paciente esté en decúbito lateral. Con el pulgar identificamos y ubicamos la espina ilíaca posterior superior. Con los dedos descendemos hasta ubicar el trocánter mayor y vamos a identificar si hay dolor o hay tumefacción a la palpación. Si hay dolor, se le va a pedir al paciente que realice abducción activa aplicando resistencia. Si el dolor persiste, nos orienta a un diagnóstico de tenobursitis trochanteria. Para evaluar la movilidad de la articulación de la cadera, vamos a realizar las siguientes maniobras. Primero, flexión. Con el paciente en decúbito dorsal, vamos a verificar que la pelvis está al mismo nivel del tronco y vamos a colocar nuestra mano en la región lumbar.
vamos a pedirle al paciente que flexione su pierna llevando el muslo lo más que pueda hacia el tronco. De esta manera, con la mano en la región lumbar, vamos a advertir que hay una disminución normal de la lordosis y así se va a evaluar la articulación coxofemoral. Para evaluar la extensión hacemos uso de la maniobra de Thomas y hacemos uso de la maniobra de flexión para evaluar la extensión de la cadera opuesta. Colocamos la mano en la zona lumbar y le pedimos al paciente que flexione la cadera llevando su muslo lo más que pueda hacia el tronco. Patológicamente se puede observar una elevación de esta y si esto ocurre no hay una correcta hiperextensión de la cadera y hay una flexión de la pierna. En medidas menores de la extensión vamos a pedirle al paciente que se coloque en decúbito ventral y vamos a fijar la pelvis con una mano y vamos a colocar la mano a nivel de la rodilla y vamos a elevar la pierna. Esta elevación debe ser de 5 a 20 grados y se debe comparar con la pierna contraria. Para evaluar la abducción de la cadera, procedemos a fijar la pelvis colocando una mano sobre la espina ilíaca anterosuperior opuesta al lado que vamos a evaluar y la fijamos con el antebrazo. Luego procedemos a hacer la abducción. Esta maniobra debe tener una amplitud normal de 45 grados. Aprovechando esta maniobra, vamos a realizar la aducción, en la que la extremidad que estamos evaluando la llevamos hacia la línea media, sobre la extremidad contraria, y esta debe tener una amplitud normal de 15 grados. Continuando con la movilidad de la cadera, tenemos la rotación interna y rotación externa. Para hacer la rotación interna, necesitamos que el paciente esté en decúbito dorsal. Flexionamos la pierna en 90 grados y lateralizamos el pie hacia afuera y la rodilla la llevamos hacia la línea media. Esto va a producirse lo que es una rotación interna de la cadera. Es decir, que del lado donde va la rodilla se va a producir la rotación de la cadera. Ahora, para la rotación externa es lo mismo, formamos un ángulo de 90 grados con la pierna, llevamos la rodilla hacia afuera y el pie hacia adentro. Y así formamos una rotación externa de la cadera. Otra forma de valorar la rotación interna y la rotación externa de la cadera es pedir al paciente que se ponga en decúbito ventral. Colocamos las dos piernas en un ángulo de 90 grados y unimos las rodillas y lateralizamos los pies. Eso es rotación interna. Ahora, para rotación externa, hacemos lo mismo. Formamos un ángulo de 90 grados, los unimos a las rodillas y colocamos un pie sobre otro. Si existe dolor en las rodillas del paciente al hacer esta maniobra, le pedimos al paciente que se ponga en decúbito dorsal y hacemos la siguiente maniobra. Como dije anteriormente, si el paciente presenta dolor al realizar la maniobra antes hecha, le pedimos que se ponga en decúbito dorsal con los miembros inferiores extendidos y hacemos una rotación lateral y medial de ambos pies. La rotación normal debe ser de 90 grados.